السلام عليكم. Inshallah, ya vamos a empezar en unos minuticos, inshallah. Assalamu alaikum, hermanos. Inshallah, vamos a empezar en un momentito. Inshallah, unos 5 minutos. Nomás estoy probando. Oye, ¿sí me oyen? Hermano Aji Rogelio Rangel, Aji, ¿me oyes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Siempre alhamdulillah. Siempre alhamdulillah. Pues espero que la transmisión no se corte. Inshallah. La ilaha illallah. Espero que les esté yendo bien con el ayuno. Acá en Morelos está haciendo algo de calor, alhamdulillah. Mashallah, un hermano me pregunta qué son los ulema. Subhanallah, pues de eso vamos a hablar. Voy a tratar de hacer una serie de pláticas, hermanos, de este tema que creo que es muy importante y honestamente creo que es poco conocido. He estudiado el tema este bastante y siento que y falta mucho, ¿no? Y lamentablemente no es fácil obtener mucha información del tema porque por varios motivos. Pero ya les platicaré. Pero ulema es el plural de alem. Alem es la persona de conocimiento. No, inshallah. Vamos a empezar ahorita que vamos a dejar que algunos hermanos lleguen porque dije a las 5, todavía son las 4:59 de acuerdo a mi reloj, a mi computadora o a Google. No sé quién me dé esa hora, pero en mi computadora dice 16, ya son las 5. La ilaha illallah.
Astaghfirullah. Téngame un poco de paciencia, hermanos. Voy a dejar que lleguen un poco más de hermanos, a ver si llegan, si no, arrancamos. Inshallah. Allah ponga baraka. Allah ponga baraka en nuestras vidas, hermanos. Ya la vida es pasajera, eso, sin duda. Y pues nos despertaremos como de un sueño en el día final y seremos juzgados. Eso es básico, ¿no? O sea, todos los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala lo enseñaron. Y pues queremos estar preparados para la tumba, ¿no? O sea, una vez le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre la hora, ¿no? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo la hora. O sea, ¿qué has preparado para la hora, ¿no? O sea, esa debe ser la actitud de un creyente. O sea, es un ejemplo de cómo ser humildes ante el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la hora, pues solo Allah la sabe, ¿no? Pero hay señales, hay signos. Bueno, pues ya voy a empezar, inshallah. Son las 5:12. Vamos a darle, inshallah, mis queridos hermanos. Pues vamos a empezar, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah. La alabanza sea para Allah subhanahu wa ta'ala, siempre. Y las bendiciones de Allah sean sobre nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último de todos los enviados de Allah. Todos sabemos que, o debemos de saber que ha habido centenares, miles de profetas, ¿no? Esto es algo afirmado en la Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también en la tradición antigua, ¿no? Los judíos también dicen esto, que hubo miles de profetas, y nosotros no negamos, pero afirmamos los 25 mencionados en la Biblia y obviamente los mencionados en el Corán y la Sunna. Eso es nuestra fuente primordial. Esta es una serie de pláticas que quiero dar, hermanos. Inshallah, creo que es un conocimiento importante. Cuando yo me hice musulmán, alhamdulillah, hace 30 años, el acceso al conocimiento era muy poco. No había mucha facilidad de entrarle al conocimiento. Pero alhamdulillah tuve la fortuna de haber obtenido de mis primeros días de Muslim el Sahih Bukhari, ¿no? La versión completa. Alhamdulillah, ahí tuve el acceso. Tenía un Corán y tenía la Sunna. Y pues así me fui educando, porque no tenía ulema, no tenía gente de conocimiento a mi alrededor. Rezábamos en aquel entonces en un cuarto de la embajada o sea, un cuarto sobre la calle de Masaryk, que rentaba la embajada de Egipto, ¿no? Y de hecho el jutba, pues llegaban como 5, 6, 7 personas, ¿no? Y pues llegaban y se sentaban en un sofá, ¿no? Y luego llegaba un hermano, Mohammed Rumi, que Alá le dé bendiciones, llegaba y nos daba el jutba, y ya algunos pues, de nosotros ya nos sentábamos en el piso y tratábamos de practicar la sunna, ¿no? Mashallah. Pero así fue y pues conocimiento pues no había, hermano, realmente. Alhamdulillah había pues, Mohammed Rumi, un buen hermano, que, que más que un alem, o sea, porque pues no éramos, o sea, no había mucho conocimiento, les digo, pero pues Mohammed Rumi fue un buen
mentor, ¿no? O sea, él tenía cariño por los hermanos y trataba de compartir pues lo que él había aprendido de su padre, efectivamente, quien fue el fundador de la primera mezquita en Chile. A través de los años pues me fui tratando de adentrar más y más y tratar de conseguir más libros. Y creo que una de las cosas que sí me abrió mucho el camino al entendimiento, eh, o sea, después de haber viajado a Inglaterra y a Estados Unidos, estar en diferentes comunidades, lo que sí me abrió mucho fue haber ido a Medina. Eh, Ahí como que rompí un poco con mucho de lo que es el folclore. Nomás con los estudiantes de habla inglesa conocí una de las primeras palabras que aprendí en Medina en, en el 90, ¿no? Ahí fue cuando fui, en el año 90. Fue Eina Dalil, ¿dónde está tu prueba, ¿no? Entonces era como que no solamente seguir, sino buscar con criterio y buscar la información. Pero pues ahí obviamente no es suficiente. O sea, hay que buscar el conocimiento, hermanos. Y bueno, quiero empezar una plática con ustedes, una de varias, inshallah. Y los quiero llevar por la historia. Eh, Quiero llevarlos siguiendo los ulema. O sea, nosotros sabemos que ha habido grandes ulema a través de la historia, ¿no? Grandes ulema en diferentes épocas, ¿no? Teníamos los ulema de Andaluz, los ulema del Hijaz, ¿no? Los ulema de Bagdad, ¿no? Los ulema de Nisapur, los ulema del Misr de Egipto, diferentes épocas, los ulema de Kufa, ¿no? Los ulema de Basra, ¿no? Diferentes épocas, diferentes ulema, y eran grandes ulema. Pero, ¿quiénes son realmente los ulema? ¿Qué tipo de ulema queremos conocer, no? Y bueno, yo los quiero llevar a través de la historia, inshallah, ir buscando dónde estaban los ulema en diferentes épocas de la historia. Y me voy a enfocar sobre todo en aquellos ulema que, que se apegaban y lo hacían muy notorio al Corán y a la Sunna. Al Corán y a la Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque hago énfasis en lo último, en la Sunna, porque ese es lo que marca la gran distinción entre los grandes ulema y la metodología, los que se separaban realmente del verdadero conocimiento son los que se distanciaban de la Sunna. Y esto es algo que ocurrió paulatinamente, ¿no? Pero es algo que sucedía. Nosotros, alhamdulillah, hermanos, alhamdulillah, tenemos la oportunidad hoy de estudiar el conocimiento. El que busca encuentra, o sea, tenemos todo a nuestra disposición. Los libros ahí están, hay mucho conocimiento. Y pues bien decía Muhammad sallallahu alaihi wasallam que innama al-ilm bil ta'allum, el conocimiento es por medio del estudio, o sea, el conocimiento se obtiene. Allah favorece el camino hacia el conocimiento a quien Él quiere. Man yuridullahu bihi khairan fayufaqihu fid-din. Cuando Allah quiere el bien para alguien, le da yufaqihu fid-din, le da la comprensión, le da el entendimiento del din. Esto lo dijo nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico. El principio voy a ser muy breve, ¿no? Vamos a empezar con cómo empezó este conocimiento. Empezó de cero, ¿eh? Sabemos muy bien que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no conocía nada sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Sabía él, era de los Hunafá, había aprendido de los 5 Hunafá que andaban por ahí, que algunos ya, o sea, no estaban realmente ya en Meca, pero había tenido contacto con algunos Hunafá, de esos que dirigían el culto solamente a Allah, y se sabía en la Meca pues que existía, que hubo
un profeta, que hubo un hombre llamado Ibrahim, que eran descendientes, los Quraysh, ¿no? Banu, este, Hashem, que eran descendientes de Ibrahim, ¿no? Y sabían de Ismael y sabían que ahí estaba la Cava, ¿no? Y tenían nociones, pero pues lamentablemente desde Amr bin Luhay, que fue uno de los que más distorsionaron la creencia abrámica en el Hijaz, en la península arábica, en la Meca, como unos 200 años antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el din empezó, el din de Ibrahim, el din de los Hunafá, el verdadero din, la esencia de todos los din revelados por Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim es la uswa esencial, ¿no? La base más fundamental de toda la creencia, ¿no? Por eso todos debemos de amar a Ibrahim. Pero esta creencia de Ibrahim pues se fue perdiendo y Amr bin Luhay fue el que introdujo la idolatría. Entonces había muchísima ignorancia en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el profeta recibió el wahi, recibió la revelación. Y esta revelación es lo que sacó a Mohammed y a todos los que se hicieron musulmanes, los sacó de la perdición total. Estaban a punto, estaban en la perdición total, como Alá dice, estaban en el Jufra, estaban en la esquinita de un precipicio a punto de caer, ¿no? Y Alá nos salvó. Alá salvó a los creyentes. ¿Con qué nos salvó? Y eso es a lo que voy. Mohammed sallallahu alaihi wasallam prácticamente era tabla rasa, o sea, no tenía un conocimiento previo, o sea, no, lo que le llegaba de revelación por medio del ángel Gabriel, no lo ponía en tela de juicio, no entraba con argumentos lógicos ni con argumentos, nada, ningún argumento, solo lo recibía y lo asimilaba, ¿no? Por eso más tarde, pues Aisha llegaría, cuando le preguntaron sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre la conducta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo la conducta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el Corán. O sea, realmente Muhammad era el Corán andando. Y también Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibía revelación y iba explicándonos el Corán, ¿no? O sea, el Muhammad sallallahu alaihi wasallam también recibía información más allá de la revelación, ¿no? Y Jibrail alayhi salam le explicaba cosas más allá de lo revelado directamente en el Corán. Esto es algo bien importante que entendamos. Pero la creencia que, o sea, el Islam, la revelación, pasó por dos grandes fases, ¿no? La fase que estuvo Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Meca y la fase en Medina. La fase en la Meca pues tuvo también sus fases, ¿no? La fase donde pues empezó a predicar en privado, ¿no? En un círculo con su familia y luego abrió y luego empezó la persecución y luego tuvieron que emigrar los más débiles muchos, ¿no? Emigraron del Jamaat, que eran pues muchos, la gran mayoría del Jamaat se fue a Abisinia en dos tandas, ¿no? En dos grupos, en dos ocasiones terminaron yendo a Abisinia para refugiarse allá porque la persecución pues era muy severa en contra de los creyentes por los Quraysh mismos. Pero en la revelación de la Meca, poco a poco fueron aprendiendo los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y el profeta mismo sobre Allah, ¿no? Porque Allah revelaba cosas sobre él mismo, revelaba sobre los profetas del pasado, las historias que nadie pudiera haber sabido, ¿verdad? Sino por revelación, ¿no? Y volvió o sea, empezaron a tener una creencia y también empezaron a orar, obviamente
Jibrail le enseñaba cómo hacer el salat, cosas básicas en la Meca, pero no era igual ni la creencia, ni la ibada, ni la adoración en la época de la Meca. Cuando, después de 13 años, cuando fue a Medina, ¿no? Eh, empezó a ver, empezó a ver una comunidad ya más consolidada, y empezó a ver más énfasis en eh, un estilo, una forma de vida, un modus vivendi, tanto individual como social, ¿no? Se reveló el salat, los detalles, las horas del salat, ¿verdad? El zakat, y todo en diferentes momentos, ¿no? Hasta su cúspide, justo antes de morir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por medio de esta revelación que se fue dando por 23 años, Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba aprendiendo sobre el imán y sobre el islam. Y sabemos que en una ocasión Jibrail se le aparece en persona, ¿verdad? Este es un hadith famoso. Ahora yo les quiero hablar de este hadith. Vamos a empezar por ahí. O sea, es un hadith que explica, o sea, ya de que se consolidó el conocimiento, que en algún punto de la última parte de la vida del profeta en Medina y de la vida del profeta, pasó esta situación donde Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encuentra con el ángel enfrente de otros compañeros, ¿no? El hadith todos lo debemos de conocer, el famoso hadith de Gabriel, de Jibrail, del ángel Gabriel, donde lo interroga y le pregunta sobre los pilares del Islam, sobre los pilares del imán, y sobre el ihsan, y sobre la hora. Y obviamente es un hadith, ¿no? El objetivo de esta plática no es explicarles el hadith, pero quiero irles explicando la preocupación que tenían los sahaba de preservar este conocimiento. O sea, inshallah, hermanos, en el recorrido de estas pláticas nos vamos a ir desde el califato de Medina. O sea, después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entró un califato, y vamos a llamarle el califato. Algunos, bueno, podríamos llamarle el califato bien guiado, pero yo quiero hacerle un poco diferente para meditar el hecho de que pues hubo primero un califato medinense, ¿no? Con Abu Bakr, y en el periodo de Abu Bakr hubo una consolidación del imán en la península arábiga, ¿no? Esto fue algo muy básico, hermanos. O sea, cómo por medio de las enseñanzas del Corán y de la Sunna se empieza a ejercer una forma de vida sin el profeta presente, sin el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presente. Esto es bien importante que entendamos. Y repito, el califato de Medina, con el califato de Medina se establece una nueva forma de gobernar sin la presencia. O sea, antes todos confiaban ciegamente en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque era el mensajero de Allah, recibía la revelación, ¿no? Pero cuando murió, de hecho sabemos la fitna que de repente ocurrió, ¿no? Y hasta Omar al-Khattab salió y decía o sea, amenazó a la gente que no le vayan a decir que Mohammed había muerto. O sea, la gente no se la creía, que el profeta sallallahu alaihi wasallam había fallecido, ¿no? O sea, digo, sabían, pues estaba en el Corán, pero tuvo que venir Abu Bakr y decirles, ¿no? Las famosas frases de quien man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad kad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allahu hayyun la yamut. Sepan que quien adoraba a Muhammad, que sepan que Muhammad murió, y que Allah no muere, ¿no? De entrada, ¿no?
O sea que estamos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego Abu Bakr narra unos versos del Corán, le recita unos versos del Corán que tranquiliza el Corán, el corazón de Omar y de la gente, que fue un momento difícil, muy difícil. ¿No? Gente, o sea, grandes llorando, ¿no? Preguntándonos, bueno, ¿y por qué lloras? Llorando por sinceridad, ¿no? O sea, Aisha, por ejemplo, si no me equivoco, Aisha o Fátima Aisha, si no me equivoco, que pues muchos días pasaba llorando y le preguntaban, bueno, o sea, explicaba ella que no lloraba porque había perdido a su esposo por una cuestión de las dueñas, sino lloraba porque se había parado la revelación, o sea, que ya había terminado, o sea, porque esta gran comunidad, que es la comunidad más importante que ha existido para la humanidad, hermanos, esto es lo que hay que entender. Esta esta comunidad es un ejemplo y tenemos que ir a ese ejemplo siempre. Y, y esta comunidad estaban siempre luchando junto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para establecer el din de Allah subhanahu wa ta'ala y establecer el Corán y la Sunna, y todos sabían que esas dos fuentes eran las más importantes, ¿no? ¿No? O sea, y el Islam se expandió por toda la península arábica, ¿ok? Y se hizo esa expansión de forma muy rápida, ¿no? O sea, después de la conquista de Meca estuvo el periodo del Wufud, donde llegaban delegaciones, gente, acampaban en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, no musulmanes, ¿ok? Y empezaban a instruirse, se convertían, ¿no? Y luego también el profeta sallallahu alaihi wasallam mandaba a compañeros a diferentes lados para que los continúe educando, como el famoso caso este de de Muad ibn Jabal, ¿no? Eh, que, que lo mandó y le dio varios consejos, ¿no? Lo mandó al Yemen, ¿no? Y le dijo que vas a ir con una gente y que primero enséñales que digan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, cuando lo entiendan, entonces diles que Allah ha hecho la oración obligatoria para ellos, las 5 oraciones, ¿no? Aquí ya empezó, porque en la Meca ellos habían empezado, muchos de los muhajirin, muchos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los primeros, pues no tuvieron que hacer 5 oraciones al principio, ¿no? Pero se paraban en la noche a rezar y pues estaban en una persecución constante. Estos del Yemen pues ya habían aceptado el Islam, la gran mayoría de ellos, entonces ellos iba Muad ibn Jabal a instruir a los demás que hicieran shahada, que establecieran las 5 oraciones y que pagaran el zakat. Y específicamente les dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no fueran muy pesados al extraer el zakat, y el zakat era para quitarle algo a los ricos y dárselo a los pobres, así literalmente es el hadith. Y también dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no les quites de las cosas que más les gusten, o sea, no llegues con los ricos y les quites lo que más, no, o sea, que fuera hablando, ¿no? Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam también en otro hadith le dice a Ibn Jabal que Yasiru wala tu'asiru, ¿no? Bashiru wala tunafiru, haz las cosas fáciles y no las hagas difíciles, da buenas nuevas y no los asustes, no los alejes, ¿no? Entonces, la da'wa de esencia tiene que ser con hikmah, ¿no? Como Allah dice en el Corán, Udu Allahi, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'uidat al hasana, invita hacia el camino de Allah con hikmah, ¿no? Y esto es bien importante, o sea, que lo hagamos con hikmah y buenas palabras, que Allah nos ayude a eso. Ahora, regresando al punto, o sea, Abu Bakr consolidó el Hijaz, ¿no? Y fue afirmando, hubo gente que empezó a rechazar, como ya no estaba el profeta, dijeron, bueno, ¿y por qué tenemos que ahora seguir a Abu Bakr, ¿no? Y por eso digo, estuvo el califato de Abu Bakr, que fue el momento de consolidar, de unir, y todo este proceso fue en base al Corán y a la Sunna. Se usaba el Corán y se usaba la Sunna, siempre gobernaban con el Corán y la Sunna, y esto fue muy claro en todos los aspectos, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos,
O sea, entonces ya empezaban a gobernar con las fuentes, ¿no? Ya en el califato de Omar al-Khattab, que fue el califato cuando empezó a expandirse realmente, ¿no? Aunque Abu Bakr empezó por el lado de abrir camino con con Bizantina, con Ar-Rum, pero ya fue en la época de Omar al-Khattab que se abrió pues prácticamente los dos imperios más grandes, los únicos dos imperios y los más grandes del mundo, que era el imperio romano, el imperio bizantino, que era el imperio romano, porque de aquel entonces, ¿no? Pero el helenístico, el griego, y del otro lado pues también estaban los persas, que también fue conquistado, y de una forma increíble la historia del Islam hay que seguirla. Y pues Omar al-Khattab se apoyó mucho en los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, enviaba, por ejemplo, envió a en Medina estaba, o sea, en la época de Omar ibn al-Khattab estaba este Zaid bin Thabit, ¿no? Zaid bin Thabit fue el escriba de Mohammed y fue un experto en Corán. O sea, tenía ahí en Medina el gran experto del Corán, y había muchos muhaddithin también ahí con él, ¿no? En Medina. Había gente del hadith, ¿no? Había gente que había compilado el hadith, que había sabido mucho del hadith. Y en Abdullah ibn Omar estaba en la Meca también. O sea, y esto siguió así Abdullah ibn Omar por muchos años, aún después de la vida de su padre Omar, siguió como uno de los grandes escolares del Hijaz. Y esto es bien importante con lo que les voy a decir del hadith de Jibrail. ¿Ok? Y el califato de Medina, el califato llegó, o sea, después de Omar y la expansión, pues a Uthman le tocó ahora sí que consolidar todo el territorio y asegurarse de la educación y continuar el din, que hizo una gran labor en eso. Pero empezó a haber mucha fitna, porque había muchísima gente y había gente que no era de los Sahaba, había gente recién conversa, y ahí empezó una fitna, ¿no? Y sabemos que terminó en el asesinato de Uthman. Y luego ya tenemos el califato de Kufa, donde Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido de él, se fue a, a, a Kufa y se estableció en Kufa, y luego sabemos él y su hijo establecieron este califato, y luego Hussein sabemos del asesinato, y luego se establece el califato de Damasco, y sabemos la historia del califato de Damasco, y por ahí los voy a ir llevando para que veamos qué estaba pasando en la época del califato de Damasco. Y luego la misma gente, los abasis, tomaron el califato y lo establecieron en poco tiempo. Establecieron Mansur, ¿no? Estableció, o sea, el hermano de Safa, que abrió el camino en Bagdad, o sea, o sea que tumbó el califato de los Omeya y estableció el califato de los Abbasi. Y luego quiero llevarlos poco a poco para que y hacer alguna énfasis en la época de los ulema, que estaba pasando. Esto es bien importante que entendamos, y podemos ir poco a poco llegando hasta nuestra época, qué estaba pasando con el conocimiento, cómo se estaba divulgando, porque una cosa es ir abriendo, conquistando, ¿no? Así tipo Genghis Khan, que así no eran los compañeros y el Islam realmente tenía parámetros. ¿Por qué? Por los ulema, porque hubo conocimiento y había instrucción. Pero esta relación Estado-ulema no siempre fue bien consolidada. O sea, hubo muchas cuestiones que hay que estudiar, hermanos, y comprender cómo estamos el día de hoy. Ahora, este hadith de Jibrail, vamos a hablar de esto, o sea, porque es importante, y en otras pláticas todo esto que hemos mencionado. Les subí un post hace 2 días de un recorrido de la historia un poco hasta la época de Bagdad y cómo llegamos luego hasta nuestra época, así de muy rápido, ¿no? Pero vamos a hacer esto de una forma clara. Ok. Con el califato de Medina el conocimiento estuvo muy consolidado. No hubo realmente entre ellos diferencias de opinión. El gran problema empezó cuando
eh, asesinaron a Uthman. Y no fueron asuntos de creencia, ¿no? Fueron realmente por nafs y por poder, ¿no? Eh, por poder realmente. Y la gente que todavía no se había consolidado en la fe, pues fueron rebeldes. Y muchos de esos rebeldes, de acuerdo a Hassan al-Basri, eran de los Jawarij, ¿no? Y les hablaré de los Jawarij. Cuando hablemos del califato de Kufa, hablaré de los Jawarij y cómo Abdallah ibn Abbas, porque Omar ibn Khattab mandó es muy interesante, hermanos, déjales digo. Omar cómo distribuyó a los sahaba en diferentes regiones, o sea, usó mucha hikma, muchísima sabiduría, muchísima sabiduría. O sea, no mandaba a cualquier persona, ¿no? O sea, por ejemplo, mandaba Salman al-Farsi cuando abrieron Persa, ¿no? Cuando abrieron Egipto, pues ¿quién estaba en Egipto? Mandó a Amr, subhanallah, es que ahorita con el ayuno se me va el cerebro un poco, pero ¿quién fue el conquistador quién abrió y ayudó y apoyó en la apertura de Egipto? El mismo que, este, este, subhanallah, Amr, Amr bin al-As, ¿no? Amr bin al-As, ¿no? Que fue el que también había ido como líder de los Quraysh, cuando todavía no creía, el que había ido en nombre de los Quraysh a Abisinia a tratar de regresar a los musulmanes, de que ya el rey de Abisinia, ¿no? No los apoyara más y que los regresara, ¿no? Pues a él le tocó luego entrar a ese territorio, ¿no? Que controlaba la pentarquía, ¿no? Bizantina, con su reino establecido en Alejandría. Esos territorios los dominaba ese reino y uno de sus subreinos bajo ese mandato de Alejandría eran con los que Amar tuvo un encuentro antes. Pero todos, y Ibn Abbas lo mandó, y todo es Qadr Allah. O sea, Ibn Abbas terminó en Irak, ¿no? Y luego, o sea, si cuando vemos las historias del Imam Ahmed bin Hanbal, cómo tuvo que lidiar con las interrogatorias en la persecución abasi hacia la gente de la Sunna, tenía que él buscar hadith relatados por Abdullah ibn Abbas, ¿no? Porque pues eran abasis, los querían. Son detalles, pero subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala es el que planifica todo esto, ¿no? Pero mandó a grandes sahabas a diferentes lugares y a un labor más de fiqh, de enseñarle a la gente cómo gobernar, qué hacer, cosas así, ¿no? Y más en el Islam, porque la creencia era una sólida, una sola creencia. Pero empezó a haber algunos problemas en la creencia, y de eso ahorita les quiero señalar, o sea, los primeros señalamientos. Ahora esto pasó quizá después de la muerte de Omar ibn Khattab. Eh, yo quiero creer que más o menos en los últimos años, o sea, antes del año 700, o sea, porque ahorita les voy a explicar por qué, porque la persona que murió, o sea, la persona que empezó con esta mala creencia, una de las primeras creencias que empezó a distorsionarse en el Sham, en, en, este, en la región de Líbano, de esta región de las nuevas tierras conquistadas, que eran tierras bizantinas, empezó a surgir un pensador de origen persa, de hecho. Pero les voy a hablar de este caso. Y ténganme paciencia aquí. Algo que quiero observar, y esto es bien importante. La gente del Hadith, que fue después de estas fechas, o sea, hubo un esfuerzo grande después de la época de los Fuqaha, que eso fue, ahora háganse cuenta, del año 700
al año 800 fue como un periodo de fucajado, de establecer los reinos y enseñarlos a gobernar, a ejercer el Islam. La creencia era prácticamente una, pero empezó a haber pequeñas distorsiones. Primero con los Jawarij, y luego con los Qadari, de los que les voy a hablar. Y luego ya en el año finales de los 700, principios de los 800 y más, hasta los 900. Les voy a hablar en las fechas de nuestra era en la que vivimos, para que ubiquemos, ¿no? Más o menos. O sea, estamos hablando que Ahl al-Hadith realmente fue 150 años después del profeta, donde realmente se redoblegaron esfuerzos para este, colectar bien los hadith de forma escrita y que toda la gente los tuviera, como nosotros hoy leemos. Y quiero señalarles que con los grandes muhaddithin ellos llegaron a una época, o sea, todo esto se los voy a hablar en otras pláticas poco a poco, inshallah, pero nomás como un pequeño clip ahí de los muhaddithun. Ellos estaban viviendo una época de persecución, se llamaba la Mehna, ¿no? En el 850 y tantos, el gobierno de Bagdad declaró que era Mutazili, declaró el credo oficial que fuera Mutazili y empezaron a atacar todos los que no eran, toda la gente de la Sunna. Entonces, grandes como Imam Ahmed bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Daud, estos que leemos hoy sus colecciones, tenían que colectar los hadith, y la capitulación del hadith se hizo de forma como no astagfirullah, porque el Islam no está en claves, ¿no? Pero los títulos que ponía eran mensajes para la gente de conocimiento. O sea, en todos los capítulos y cómo iban metiendo los hadith en diferentes capítulos, también ponían unas palabras introductorias, algunos versos del Corán, etcétera. Y esto, lamentablemente, muchos de los hermanos que han traducido las obras no ponen esto. Yo quiero pensar que no sé, se me hace muy raro que no los pongan estos títulos, porque estos títulos son enseñanzas puras y muy buenas y importantes para que comprendamos en muchos temas del Islam. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Y en la época de la ilaha illallah, a ver, vamos a regresar al hadith de Gabriel, de Jibrail. En la época que este hadith se dio a conocer, que se propagó, sucedió por un motivo, ¿no? O sea, inshallah debemos de saber que el Corán tuvo en muchos casos una explicación del momento y del por qué fue revelado el verso, ¿no? Y nos ayuda mucho a entender el contexto. O sea, hay que tratar de entender el contexto del Corán, ¿no? Esto se conoce y hay que entenderlo por dos motivos. Y todo esto, inshallah, con las siguientes pláticas vamos a ir tocando estos temas, pero nomás como introducción. O sea, hay esto que les digo del conocer el contexto, pues es importante, y hay dos ciencias que de ahí surgen, ¿no? Que es Asbabul Nuzul, las razones por las cuales fueron reveladas, y al-Nasikh o al-Mansukh, el abrogante y el abrogado, ¿no? Porque hubo versos que abrogaron otros, ¿no? Y esto Alá mismo lo dice en el Corán. Pero ojo, no hagan conclusiones. Todo hay que tener hikmah, hay que tener calma, hay que estudiar, no hay que hacer conclusiones premeditadas. Pero hay que estudiar, hermanos, hay que estudiar. Sobre todo ustedes que viven en el occidente, hay mucha ignorancia, y la mejor cura a la ignorancia es el estudio. Hay que estudiar. Y el estudio es de la cuna a la tumba. Ahora, una de las grandes colecciones de hadith, la más importante y magnífica por el esfuerzo y el personaje que lo hizo, subhanallah, es la de Bukhari. Pero su estudiante y compañero, el imam Muslim, que era de Nisaipur, que es una ciudad, fue una ciudad súper importante
en la historia de los ulema, que les voy a tocar, también les voy a hablar de Nisapur, de Bagdad, y de la ruta o sea, la comunicación y por qué, y cómo fue que el Islam creció tan rápido, ¿no? Pero todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, este hadith de Jibrail, así como hay Asbabul Nuzul, razones por las cuales se revelaron los versos del Corán, también tenemos una explicación de por qué se dio a conocer un hadith, por qué se diseminó y en qué momento se transmitió, porque este hadith fue transmitido por Abdullah ibn Omar. Y les voy a narrar. Aquí, como en muchos casos, te digo que no traducen los títulos, pero los títulos son muy importantes. En el primer libro, o sea, en las Sunan las Sunan son aquellos libros de hadith que se compilaron de forma temática. El primer tema que el imam Muslim, un gran sabio del Islam, escogió para poner sus hadith fue el libro del imán, de la creencia. Y yo invito a que todos los muslims estudien el libro del imán en el Sahih Muslim. O sea, si quieren conocer sobre la creencia de los musulmanes, es buena forma de empezar a introducirse en el tema, porque ahí compiló casi todos los hadith que hablan de el imán. Su primer hadith del primer capítulo es la de Jibrail alayhi salam. Pero él escribe algo de su ronco pecho. Él mismo escribe en su introducción. ¿Okay? Y quiero que escuchemos. Y como Astaghfirullah tampoco se traduce, no sé si en el Sahih Muslim pero en esta versión que tengo aquí, pues no traducen, como en el Sahih Bukhari que hay en inglés, y no están traduciendo las notas del Imam Bukhari que ponen los capítulos, y eso está muy mal, hermanos. Hay que poner todo lo que, porque a veces nomás eso, o sea, les voy a dar un ejemplo famoso, ¿no? De Imam Bukhari, un famoso dicho que yo le he repetido mucho es que el ilm qabla al qawl wal amal. Eso no es un hadith. Pudiera haber sido un hadith porque Bukhari a veces usaba en sus títulos hadith que él no consideraba auténticos. Pero ese dicho, al ilm qabla al qawl wal amal, el conocimiento es antes que el dicho y que el hecho. Eso lo pone como introducción a un capítulo, ¿no? Y es un dicho muy cierto. O sea, el dicho es el conocimiento es antes que el dicho y que el hecho. Ahora, aquí el imam Muslim, en su primer libro, explicando su primer hadith, en Kitab al-Iman, pone, y les voy a leer en árabe, y les traduzco, dice, Babul Iman wal Islam wal Ihsan. Bab Bayanul Iman wal Islam wal Ihsan. El libro o el capítulo que explica el Imán, que explica el Islam y que explica el Ihsan. O sea, el buscar la bondad, la excelencia, depende del contexto. Y continúa. Y wujubul iman bil ithbat al qaddar Allah subhanahu wa ta'ala, y la obligación respecto al imán, o sea, la obligación del imán, de nuestra creencia, en ithbat, en afirmar el qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, altísimo y glorificado sea. Y continúa. Wa bayan al-dalil ala tabri'i, y la prueba de hacer tabarru, de liberarse de responsabilidades ante otro, ante mimman la yu'minu bil qadr wa ighlad al qawl fi haqqihi. O sea, el hacer tabarru, el liberarse, el desasociarse, literalmente el desasociarse de aquellos que no creen en el qadr, y las palabras fuertes sobre este caso. Esto lo dijo el imam Muslim en el siglo 9, en el año 800 y tantos. Y es bien importante. Y luego ya viene su dalil, o sea, ya mete el hadith, el famoso hadith. Ahora, el hadith no empieza nomás así, como lo hemos aprendido en los 40 hadith o en el Riyad al-Salihin.
El hadith empieza con una transmisión. O sea, no empieza que estábamos en el desierto y llegó un hombre de ropa. ¿No? Y no voy a entrar al hadith en sí. Nomás quiero que entiendan cómo en el Muslim, en la fuente original, cómo se explica este hadith. ¿Ok? Y esto está, aquí lo tengo en inglés. Pero les voy traduciendo rápido, porque creo que es importante. Hermanos, tengan paciencia, pero esto es bien importante que entendamos. Es narrado en la autoridad, estoy traduciendo, pero ahí va. Es narrado en la autoridad de Yahya bin Ya'mur que el primer hombre que discutió sobre el Qadr en Basra fue un hombre que se llama Ma'bad al-Juhani. Al parecer a él lo crucificaron, si no me equivoco, hoy en la mañana lo revisé, a él y a su maestro, creo a los dos los crucificaron, pero los crucificaron. El jalifa de Damasco, en su época, lo ejecutó en el año 699, por desviado, ¿no? Es lo que pasaba con la gente. Pero cuando empezaba con sus mensajes, o sea, esto ha de haber pasado como en el año 680, ¿no? O sea, como 50 años después, 40 años después de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Obviamente que hubo otros sahabas que conocían este hadith y otros sahaba, otras riwayats, ¿no? Que había, sí, sin duda, obvio, pues los que estaban ahí presentes, ¿no? Porque de hecho Muhammad al final del hadith les pregunta, ¿y saben quién fue él? Y preguntaron, no, pues no sabemos. Dice, es quien vino, o sea, ahí estaban los sahaba y pues estaba, de hecho, Abdullah ibn Omar, no, él no estaba, está narrando lo que su papá le dijo, entonces su papá también, o sea, este hadith se hizo famoso, pues todos lo conocemos y también se conoció, pero lo importante aquí y que señala el Imam Muslim es el contexto en que Abdullah ibn Omar lo narra, y esto es bien importante, y ya creo que es importante que empecemos a deslindar lo que se fue introduciendo al Islam del Islam, ¿no? Y este es un ejemplo y quiero que veamos cómo lo tomaba Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, que Allah está complacido con ambos, con el hijo y con el padre. Dice Humayd, dice, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, esto lo está narrando Yahya bin Ya'mur, que yo junto con Humayd bin Abdurrahman al-Himyari salimos en peregrinación salimos para ir a hacer Umrah, ¿ok? Y dicen, si llegamos a tener contacto con alguno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, le preguntaremos sobre esto que dicen allá en sus tierras donde ellos vivían, sobre el Qadr, lo que dicen del Qadr, ¿no? Subhanallah, o sea, por Qadr de Allah, Allahu Akbar, ¿no? Y este es un tema del Qadr, ¿no? Pero, o sea, por Qadr se encontraron en la puerta de la mezquita a Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, que fue el gran sabio de la Meca, ¿ok? Dice, yo y mi compañero lo rodeamos, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda, y esperé que mi compañero me autorizara a mí para hablar. Entonces dije, oh Abdurrahman, ahora esto es bien importante, o sea, todos conocían, amaban a los sahaba, ¿ok? Entonces conocían hasta su cuña, ¿no? Conocían el nombre de su hijo y cómo le decían Abdurrahman, ¿no? Dice, oh Abdurrahman, oh Abu Abdurrahman. Han venido entre nuestras gentes, en nuestra tierra, a recitar el Corán, gente que enseñan conocimiento. Y les explicó sobre esta persona, ¿no? El Juhani, ¿no? El Ma'bad al-Juhani, el que te digo que crucificaron después. Ellos dicen que no hay Qadr y que lo que ocurre no está destinado por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ok?
Este es en el primer, así empieza el capítulo, así empieza el libro del Sahih Muslim, hermanos, ¿ok? ¿Ok? Que no vengan con esto de que, oh, es que no puede haber división y que peace and love y que esa cuestión de que no importa, todos unidos, no importa, no. Me acuerdo un congreso al que asistí en Estados Unidos hace años que se llamaba Unity Through Diversity, la unión por medio de la de la diversidad, ¿no? O sea, no, el Islam no es así, o sea, el haq es haq y el batil es batil, ¿no? Y tenemos que, y repito como empecé a decir cuando inicié esta plática, hay que tener hikmah y hay que tener buenas palabras, hay que tener paciencia, obvio, pero no vamos a vender la palabra de Allah por un precio barato. Entonces lo que es verdad tenemos que defenderlo. Entonces ya le preguntaron a Omar, a Abdullah ibn Omar, ¿no? Y está contestando. Dice, esa gente, dice Omar, Abdullah ibn Omar, cuando regreses y te encuentres con tal gente, diles que yo soy, diles que yo no tengo nada que ver con ellos, ni ellos conmigo. Ana varío minhum wa huwa varío min. O sea, yo me libero, yo no tengo nada que ver con ellos. O sea, y eso para que lo diga Abdullah ibn Omar es algo grave. O sea, quiere decir que no son musulmanes. O sea, ana varío minhum wa hum varío min. O sea, yo soy libre, no tengo nada, no tengo ninguna responsabilidad con ellos ni ellos conmigo, ¿no? O sea, las responsabilidades básicas, ¿no? De si te dice salam alaikum, contestarle wa alaikum salam, si estornudas, ¿no? Y dice alhamdulillah, dices yarhamak Allah, ¿no? Esas obligaciones básicas, si te enfermas, que visitarte, así, no. Se acabó, dice Omar. Yo no tengo nada que ver con ellos ni ellos conmigo. ¿Ok? Es fuerte, ¿no? Fuerte. Y luego dice, diles que si gastaran lo equivalente en oro al tamaño del monte de Uhud, una montaña en Medina, un cerro grande, ¿no? Si tuvieran todo eso en oro y lo dieran fisabilillah, Alá no les aceptará su sadaka. ¿Ok? Y luego ya empieza a narrar el hadith, ¿no? Y es el hadith largo y muy bonito que todos debemos de conocer. ¿Ok, hermanos? Así empezó, o sea, ya así empezó la historia de cómo iban aprendiendo y cómo iban regresando al conocimiento correcto. Inshallah, nosotros, hermanos, tenemos que siempre buscar el conocimiento en el Corán y en la Sunna, porque esto es lo más básico, hermanos. Regresar a las fuentes principales. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. Esto es lo que debemos de hacer como musulmanes. Y inshallah, para la próxima plática, que así me extendí un poco más vamos a hablar de cómo se fue consolidando el conocimiento en la época de los diferentes califas del califato de Medina, ¿no? Del califato de Kufa, del califato de Damasco, que fue hasta el año 750, el califato Umayya, ¿no? Y luego el califato de Bagdad, y luego lo que pasó, y así nos vamos a ir, ¿no? Y vamos a ir viendo detalle a detalle. Los voy a llevar hasta la India, los voy a llevar inshallah a España, al Andalus, los voy a llevar hasta al Jorazán, las profundidades del Jorazán, donde están nuestros hermanos Yugur, estos hermanos hermosos que están persiguiendo, en China, ¿no? Que los tienen en campos de concentración. Pero esa comunidad, hermanos, es de las primeras comunidades del Islam. Que Alá los proteja del mal. Es una comunidad muy importante, era una de las comunidades sobre el camino de la seda, ¿no? El famoso Silk Road, el que dio el que era una trayectoria, ¿no? Eran varios caminitos que llegaban a una vena central que llegaba a Bagdad, que era la ciudad más importante del mundo en el siglo
en el siglo VIII, y siglo IX, siglo X, hasta el año 12.056, que es un año en 1256, no 2000, pero 1256 es una época que deberíamos estar tristes, como también este 100 años antes, cuando los cruzados, esta gente bárbara entró a Jerusalén, o sea, hubo devastación horrible, pero mucho está ligado a, a querer a esos, porque dijo Muhammad, dijo que así como estoy sentado así reclinado aquí en un otomano muy aquí, muy cómodo, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hadith auténtico, que nadie esté aquí reclinado diciendo yo solo sigo lo que está en el Corán. Astaghfirullah alazim. Tenemos que regresar al Corán y a la Sunna, hermanos, a pegarnos, a instruirnos, hermanos, porque este din, este conocimiento, o sea, no estoy diciendo que, o sea, Allah es clemente y misericordioso, y algún día, inshallah, entrarán al Jannah los creyentes, si tienen algo de creencia, ¿no? Y no voy a descartar a nadie, porque yo no soy, quien para eso. Pero el haq es el haq, la verdad es la verdad, y tenemos que saber, si vamos a hablar sobre algún tema del cual Allah dice en el Corán, tenemos que aferrarnos a ese tema. Y inshallah al final vamos a ir viendo los detalles de los temas y por qué las grandes. Pero uno de de los Qadari es un ejemplo, pero ese fue nomás, se resolvió, ¿no? Y crucificaron al Juhani, pero este, estas filosofías continuaban, pero la filosofía aristotélica la filosofía y luego el ilm al-kalam y todas estas ideas que empezaron a infiltrarse a la comunidad musulmana, causaron y siguen causando, porque se hicieron en muchos lugares, se hicieron como las doctrinas oficiales y siguen causando mucha confusión en la umma. Y hay que tener hikma, pero hay que regresar a la verdad, hay que tener el entendimiento correcto, porque el tener el buen imán es lo que nos hace buenos musulmanes, hermanos. O sea, tenemos que actuar y ser bondadosos, pero el imán es lo que salvó a los sahaba, es lo que nos regaló Allah subhanahu wa ta'ala, el saber quién es Allah subhanahu wa ta'ala, el apegarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah los bendiga, hermanos. Y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Si tienen alguna duda, pues aquí ando, pues estaba yo nomás, como yo creo la mayoría de ustedes, nomás esperando romper el ayuno, ¿va? Inshallah. Si tienen alguna duda o comentario de lo que he platicado, pues adelante, hermanos. Si quieren, puedo tratar de explicar un poco más de lo que sé, ¿no? No. Yo aclaro también, yo no soy ningún sheikh, ¿no? Yo solo estudio, soy un estudiante, trato de estudiar con lo que puedo, ¿no? Yo no creo que el conocimiento, te vas a ir a dormir y te vas a despertar con un conocimiento, ¿no? El conocimiento pues hay que estudiarlo, ¿no? Y la verdad, alhamdulillah, lo tenemos a la mano. Y pues hay que tratar de consultar, te ayuda mucho en algunos temas. Yo hoy en la mañana hablé a un hermano en Saudi Arabia, preguntarle dos preguntas. O sea, yo ahorita ando buscando, si alguno de ustedes sabe, estoy tratando de averiguar dos temas este, eh, sobre la dawa que empezó en el Hijaz, en la península arábiga. ¿Quién, quién empezó con la dawa? ¿Cómo fue que empezó la dawa de la Sunna, la dawa de Muhammad ibn Abdul Wahhab? O sea, él tradujo, por ejemplo, hizo una mulajasa, no tradujo, hizo un resumen del gran libro de Ibn Qayyim, Zad al-Ma'ad. Este, ¿Cómo obtuvo este libro? ¿Dónde lo sacó? ¿Qué bibliotecas? Sé que hizo algunos viajes hacia Jordania y creo que fue a Egipto. ¿Con quién tuvo contacto? Eso, y ya hablé a un sheikh en Medina, espero, en la Meca, espero me aclare esto. Yo he tratado de buscar y no hay mucha información. Bueno, hermanos, si no tienen alguna duda o algo del tema,
Pues yo creo que ya aquí le voy a cerrar. Alá los bendiga, hermanos, que sigan teniendo un Ramadán bonito. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.